evitarlo, pero creo que la condición básica para que sea persuasivo es que no se vea envuelto en la misma lucha, ¿no? Se puede hacer historia de la propaganda, se puede hacer historia de... pero la clave de toda la cuestión es que no considere que él está dentro de la propia batalla y que no asuma o haga una epogé de la verdad de la propaganda que está analizando, ¿no? Lo que no puede creerse es las propias mentiras de la propaganda propia o las mentiras de la propaganda del enemigo. Esto es lo único que está prohibido como concepto. Ahora, yo creo que para mí, y aunque como digo no estudio el estereotipo, sí que estudio las actuaciones de determinados actores que efectivamente estuvieron incursos dentro de lo que podemos llamar el tratamiento estereotipado, ¿no? Sí que estudio Carlos V, por ejemplo, que puede estar dentro del tratamiento estereotipado, pero no estudio su tratamiento estereotipado. Ahora, lo que considero que el historiador no puede aceptar es el que cuando analiza la conducta política, las ideas políticas, las formas en que esas ideas se resuelven, las relaciones entre los actores entre sí, las formas de solución de conflictos, la forma de planteamiento de los conflictos, la forma de relación entre los poderes públicos y los pueblos, cuando se estudia todo eso, yo no creo que se deba asumir que si mantienes una posición crítica, entonces estás cayendo en el estereotipo de la leyenda negra. Desde ese punto de vista, yo creo que aquí tenemos un uso muy pernicioso de los objetos históricos. Un objeto histórico, leyenda negra, no puede ser, o leyenda rosa, no puede ser la gafa, el prisma a través del cual analizamos el trabajo de los historiadores y nos posicionamos en relación con él. No puede ser la coartada para no poder realizar una historia crítica. Por supuesto, cualquiera que haya trabajado en historia y cualquiera que metodológicamente haya reflexionado sobre la historia, comprende que no hay una historia singular. Las historias son plurales. Yo creo que este es la ventaja teórica que uno obtiene cuando lee a los teóricos de la historia del presente. Basta recordar la histórica de Koselleck para darnos cuenta que la historia inevitablemente ha de ser plural, son historias, y son historias porque están siempre atravesadas por una serie de trascendentales, dentro, fuera, ellos, nosotros, muertos, vivos, amigos, enemigos. Estos son trascendentales con los que vamos a la historia y inevitablemente eso genera un perspectivismo plural. Pero lo que justamente creo que debemos bloquear es que sobre determinados por el dualismo, leyenda negra, leyenda roja, rosa, no estemos en condiciones realmente de ejercer una de las historias plurales, que será siempre una, y por eso el oficio de historiador es electivamente afín con el oficio, con el estatuto democrático, que sea crítica con las élites, con la forma de la dirección política de un pueblo, con la forma en que ese pueblo ha sido conducido, con la forma en que las élites han explicado su comportamiento, con la ausencia en muchísimas ocasiones de esa explicación. Basta ver lo elemental y mínimo de la escritura de la historia durante la época austria. Fernández de Córdoba tiene que meterse
la crónica en el bolsillo. Bueno, Kagan ha escrito sobre esto de una manera bastante, creo, persuasiva, ¿no? El propio Mariana, cuando escribe ya casi muerto Felipe II, tiene que decir, no, yo voy a escribir solo hasta Fernando el Católico, excluido Fernando el Católico, porque los reyes son muy extraños en la forma en que quieren ser reflejados. Sabemos que nuestros reyes no fomentaron la escritura de la historia y no se vieron en la obligación, ¿no?, de mantener ningún tipo de legitimación expresa de su comportamiento. En este sentido, yo creo que la cuestión de la leyenda negra está en España, sobre todo en el presente, y puedo comprender por determinados motivos políticos sobredimensionada y perturba el trabajo del historiador, ¿no? Y yo, en este sentido, claro, aquello que perturba desde el presente el trabajo del historiador no puede ser abordado históricamente, tiene que ser abordado desde una política. Y yo, en relación con la leyenda negra, solamente he pretendido decir que si su presencia en la inteligencia, en la vida intelectual española del presente es tan intensa, perderemos oportunidades, ciertamente, de referirnos a nuestra propia historia con estrategias adecuadas de conocimiento. Y yo creo que lo peor que se puede decir de concentrar la mirada sobre este topos es que la leyenda negra solamente puede darnos un conocimiento histórico cuando lo abordemos como un objeto del pasado, pero si efectivamente todas las decisiones tienen que ser tomadas en relación con este asunto, no avanzaremos realmente en un conocimiento que ofrezca a una ciudadanía democrática, a una ciudadanía plural y compleja, los diversos puntos de vista en los que podemos juzgar y analizar la historia de los poderes públicos españoles, ¿no? Puesto que todo lo que está dentro de la leyenda negra no es verdaderamente, no tiene como aspiración describir la realidad. Esto lo sabemos con toda claridad. En el momento en que emergen las luchas que yo creo que es la clave de toda la cuestión, las luchas contra Países Bajos e Inglaterra, en el momento álgido, hasta Alba no se puede decir que exista una concentración de propaganda contra España, ¿no? En modo alguno. Pero es evidente que cuando eso emerge no tiene como finalidad describir la realidad española ni conocerla. Por lo tanto, centrarnos en esa cuestión creo que es perder oportunidades de ampliar la mirada y de generar unas estrategias de distanciamiento con todo lo que la metodología histórica puede llevarnos a mantener formas de objetividad. En la leyenda negra no hay ninguna, obviamente, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la mejor forma de defendernos de esta, como pueblo, incluso como pueblo, de esta cuestión es estar en condiciones como inteligencia, como división de trabajo científico, estar en condiciones de describir de una manera adecuada y alternativa aquellas realidades que la leyenda negra afecta, ¿no? Describir bien la colonización, como tú has dicho, que fue enormemente compleja, enormemente plural, enormemente distinta por la propia estructura del poder hispano, describir bien la estructura de poderes europeos en la que nosotros estábamos naturalmente incursos, describir bien las realidades respecto de las cuales la leyenda negra siempre será una distorsión, a veces fabulosa, a veces terrible, pero siempre, sin ninguna duda, real, ¿no? Yo creo que esta sería mi posición inicial. Muchísimas gracias por la exposición y voy a continuar con esta primera
ronda de toma de posiciones, por decirlo de alguna manera, y paso a saludar a Alfredo Alvar. Hola Alfredo, muchísimas gracias por aceptar la participación en esta mesa redonda. Y tienes que pinchar en el micrófono para que se te oiga. Si pones el cursor abajo, te saldrá una pantallita con... ¡Ay, sí! Pues nada, te daba las gracias por aceptar la participación en esta mesa redonda y te paso la palabra para un poco qué ideas quieras destacar inicialmente. No sé, creo que no se oye. No se oye, ¿verdad? ¿Alguien lo oye? Yo no lo oigo. No, no se oye, ¿verdad? No se oye. No, no se oye. No sé si tiene el silenciado la entrada de micrófono del ordenador o no sé ni cómo... Quizá el volumen del ordenador. El volumen, pero más bien del micrófono, porque tiene que ser del micrófono del ordenador. Bueno, vamos a pasar a lo mejor con la siguiente, ¿no? Participante, por si puedes mirar un poquito o preguntar a lo mejor. Tiene que ser una cuestión del el micrófono de lo que es el Google Meet ya lo tienes activado, pero en tu ordenador pues debe ser que el micrófono no le has dado a permitir micrófono o lo tienes silenciado, lo que es la entrada de sonido del ordenador. Por ahí tiene que estar la cosa seguramente. Puedes echarle un vistacito. Mientras pasamos a saludar a Natalia, a Silvia Antonova. Natalia. A ver. Vamos a escribirle también, a ver. Sí, estoy aquí. ¿Se me oye? Sí, ahora. Muy bien. Hola Natalia, también pues encantado de saludarte nuevamente y darte las gracias por aceptar también la participación en esta mesa redonda. Y sin más dilación, pues te paso la palabra para, para que presentes un poco tu toma de posición inicial, tus ideas más importantes. Pues muchas gracias y es un honor para mí estar aquí entre ustedes. Pues a mi posición, a mí me gustaría ver el problema un poco desde el punto de vista más popular, digamos. O sea, desde el punto de vista de los traductores, porque por un lado sí que la leyenda negra se forma por los políticos, por los historiadores, pero por otro lado hay un punto de vista más público, o sea, los traductores, porque he tenido una oportunidad de analizar una traducción del libro de Rafael Altamira al ruso, o sea, que fue traducido en el año 1950-51 más o menos, y resulta que la traducción sí que es muy buena, es muy precisa, pero hay unos aspectos que de verdad me han interesado porque algunos fragmentos están traducidos bien por un lado, pero por otro lado, traduciendo, el traductor elige una opción, digamos que tiene un significado específico. O sea, si hay una versión más o menos neutral, también hay otra versión que tiene más hincapié político, puede ser más negativa, por ejemplo. Si traducimos, por ejemplo, la palabra imperialismo, hay muchísimos significados que el término se ha desarrollado mucho desde el siglo XIX, han sido muchos puntos de vista sobre el tema, y lo que elige el traductor es una palabra muy precisa y no es imperialismo como es, sino, ahora no me acuerdo, bueno, no importa, pero elige el significado más negativo de lo que hay. Y hay muchos ejemplos cuando el traductor a la hora de elegir
uno de los significados de la misma palabra elige un significado ideológicamente negativo, para hablar, por ejemplo, de Carlos V. Así que la imagen sale más negativa, más fuerte. Y yo creo que este asunto es de mucha importancia porque muchas veces nosotros simplemente no prestamos atención a los factores de menos importante, que nos parecen menos importantes, que nos parecen, bueno, sin significado, sin importancia. Pero al final resulta que la opinión pública se forma a base de esas traducciones, porque la gente, leyendo los libros, leyendo las traducciones, cree que es así. Y al final resulta que lo que pone en ese libro sí que es verdad, pero no es precisamente lo que pone el autor, lo que escribe el autor, y refleja más bien la mentalidad del traductor de la época y del punto de vista del traductor. Y pues eso que aparte de los políticos y los historiadores, la opinión pública que tiene, que tiene mucha importancia aquí. Pues creo que es todo que me gustaría decir. Bueno, un punto de vista también muy, muy importante, la cuestión de las traducciones y tal. Sí, la misma traducción de la brevísima relación, ¿no?, de Bartolomé de las Casas, cómo se fue en otras lenguas, ¿no?, alterando y tal, es una cuestión también importante. Alfredo a lo mejor que sigue intentando hacer la prueba a ver si se le oye. Mientras tanto, pues si Caterina o José Luis quiere añadir algo más, también pues espontáneamente, si alguien quiere comentar algo, pues... Sí, yo creo que tanto Natalia como Ekaterina han puesto de relieve una problemática muy central, ¿no?, que es importante, analizar, que en España se ha analizado, yo creo que no demasiado, se ha analizado mucho más el papel de la corte, se ha analizado mucho más las políticas de prestigio de la corte, las bibliotecas cortesanas o nobiliarias, las formas de la ritualidad cortesana, etcétera, pero no lo que podemos llamar la configuración de una cultura popular, ¿no? Por ejemplo, yo no creo que haya estudios acerca de cómo afecta realmente la leyenda negra en las capas populares españolas. Lo mismo yo no las conozco, ¿no? Pero no acabo de hacer intuitiva la imagen del público que se entrega a las comedias de Lope de Vega. No acabo de ver a ese público impresionado, angustiado, entristecido, ¿no?, por la leyenda negra, ¿no? Esto es un problema importante. Por supuesto que Lope introduce en sus comedias estereotipos, ¿no?, pero no estoy completamente seguro de que el objeto que hoy definimos, ¿no?, con nitidez, con una nitidez quizás excesiva, leyenda negra, fuera un imaginario que operaban realmente dentro en la actitud, en la actividad
en los sentimientos de los españoles de la época. El segundo punto que a mí me interesa mucho es no este de la construcción de espacios de cultura popular, sino el de la relación entre los intelectuales entre sí, esto es la configuración de una république de lettres que, en cierto modo, es el fenómeno que está tejiendo hasta el final la canalización de la leyenda negra, ¿no? Y que tengo la impresión que en España, frente a otras constituciones de inteligencias, es especialmente informal, especialmente informe, ¿no? Y la tercera cuestión que a mí me parece que es importante para abordar este asunto es las relaciones entre los intelectuales y el poder. No tanto la cuestión de la cultura nobiliaria o la cultura cortesana, sino la relación real de libertad entre intelectuales y poder. Por decirlo al modo de Leo Strauss, sí, como nos proponía en cierto modo Ekaterina en Forner, ¿no? Sí, los intelectuales escriben también con la interiorización de la problemática de la persecución y el arte de escribir. Esto es, si escriben en contextos muy diferentes, cuando pueden ser censurados, si escriben igual cuando no pueden ser censurados, si escriben igual en privado que en público, si escriben igual a los corresponsales extranjeros que a los corresponsales españoles, en fin, toda esta historia concreta podría mostrar, en cierto modo, que la fuerza que hoy le concedemos a la cuestión de la leyenda negra posiblemente no era tal en su propio presente. Esto es, que los estereotipos existían y se vivían con una cierta naturalidad desinhibida, llena de venganzas imaginarias con la construcción de estereotipos contrarios dentro de una especie de ritual agonístico, pero en cierto modo bastante deportivo y incluso a veces festivo, ¿no? En este sentido, yo creo que claro, yo estoy de acuerdo con lo que dice Alfredo aquí, ¿no? La kermés heroica posiblemente sea un documento contemporáneo que capta mejor la manera en que los contemporáneos del siglo XVII, final del XVI, principio del XVII, podrían vivir todas las cuestiones en las que estamos en estos momentos patéticamente enzarzados. Gracias. Bien, está Alfredo pues, comentando aquí en el chat, por si os podéis fijar. Él está interviniendo a través de la escritura. A lo mejor le sugeriría que a lo mejor salga de la reunión y se vuelva a meter, porque a lo mejor si le sale la ventanita de permitir micrófono, a lo mejor ha sido esa la cuestión, no lo sé. No se oye. Si sales y te vuelves a meter, que es el mismo enlace y tal, pues a lo mejor así, si te sale la ventana de permitir micrófono y tal, pues le das por si fuera ese. En cualquier caso, pues él está comentando que es que en el siglo XVI les daba igual y en el XVII, pues claro que no les daba igual. No, pues claro que no, les daba igual. No eran, claro, ha ido escribiendo conforme iba interviniendo, ¿no? José Luis. No eran conscientes, por decirlo de alguna manera, pensaban en otras cosas. Pregunta que cómo se llamaba el jesuita aquel que escribió describiendo la biblioteca del Escorial en tiempos de Felipe IV, y también comenta los intelectuales censuraban ellos mismos y claro, pasa de todo. Las influencias extranjeras de los escritores españoles fuera y de la República de las Letras acá es inmensa. Se ven los documentos. A la kermés Euric, Zalamea, más o menos. Por cierto, los reyes de las casas de la Casa de Austria tenían un cuerpo de cronistas reales. Claude Clement, lo habéis leído, es genial. Pues
Muy bien, si quieres probar eso que te he dicho de salir y volver a entrar con el mismo enlace y por si fuera ese que a lo mejor no le has dado a permitir, pero bueno, si no, pues escribiendo también, me voy y vuelvo, dice. Muy bien, y Ekaterina, Natalia, ¿alguna cuestión más? Si se puede. Sí. Sí. Pues yo voy a comentar la intervención del profesor Villacañas Berlanga. Primero, lo que estaba diciendo sobre esta postura de los intelectuales historiadores de hoy y las múltiples lecciones de los textos históricos y la responsabilidad social y político de historiadores, pues estoy todo de acuerdo. Pero había un historiador a finales del siglo XIX en Rusia, un primer hispanista ruso profesional que era historiador y que estaba en España trabajando en los archivos españoles y conocía bien a Menéndez Pidal, a Víctor Balaguer, y una vez cuando estaba en Rusia, escribió en sus notas sobre su viaje a España que pues estaba un poco decepcionado en el estado de los estudios históricos en la España a los finales del siglo XIX, diciendo que los historiadores españoles escriben buenísimas historias generales. La Fuente, Cánovas, pues todo está bien. Pero al mismo tiempo piensan mucho en sus luchas políticas y no están desarrollando los estudios concretos, profesionales, de los problemas concretos de algunas épocas históricas. Eso es. Sobre la responsabilidad de historiador es una opinión que viene de afuera, de Rusia, pues, que le parece exótica. Entonces, lo de los intelectuales y sus relaciones entre sí y su autoidentificación, a mí me ocurrió el trabajo de Fernando Durán López sobre las vidas de sabios. Es la investigación del estudio prosopográfico sobre los círculos ilustrados en el siglo XVIII. Sí, la vinculación de los intelectuales con el poder es uno de los problemas fundamentales para estudiar la propaganda, los estereotipos negativos o positivos, sí. Porque el sistema social en que vivían, el sistema de patronato, de clientelas, en que estaban incluidos, claro está, influían a sus escritos. Este cuerpo de cronistas reales de los Austrias trabajaba, claro está, en los intereses de la Casa Real, de la Casa Real, pero lo que es interesante que no creo, pues que fue un ritual retórico empezar cada obra histórica en España con la referencia a la leyenda negra. Entonces voy a escribir esta historia por refutar a nuestros enemigos que escriben tonterías sobre su majestad, sus acciones y todo. No es ritual, es algo que está incluido en la cultura de la época. Porque el vasallo debe defender el honor de su señor. Por fin. Y eso es su deber de honor, ¿por qué no? Sea intelectual o caballero, pero hay que hacerlo.
y por eso incluido en la ética, en la formación intelectual de los universitarios, de los letrados. Esto es la cosa muy natural, no es una figura retórica. Esto es un comentario, una opinión. Estamos esperando al comentario del profesor Álvaro Esquerra. ¿Se me oye ahora o no se me oye? Tampoco. Sí, se oye un poco. Sí se oye, sí se oye. Se oye. Se oye, ¿Me ha oído? se oye, sí. Bien. Enhorabuena, buenos días a todos. Me alegro mucho de saludaros. Y aparte es que veo que aquí en pantalla, sí, hay viejísimos conocidos, antiguos conocidos, y me alegro mucho de estar con todos vosotros, ¿no? Me fascina, desde luego, lo que ocurre en la España del siglo XVIII, tanto en la búsqueda de sí mismos como en la búsqueda de un pasado que les defina como una nación, ¿no? Y eso resulta muy interesante. El problema, a mi modo de ver, o el gran problema, yo querría preguntaros esto, ¿no? Parece, o podría ser el de la definición en el siglo XVIII con Morvilliers, con él y sin él, pero la definición en el siglo XVIII, desde luego, de que qué es ser español. Porque claro, lo mismo se siente español Jovellanos que cualquiera de estos otros escritores, que no sé si eran ilustrados o cómicos, o cualquiera de aquellos escritores que escribieron pues, sobre las cosas más variopintas, ¿no? Y el qué es ser español, claro que les interesa y les preocupa mucho en el siglo XVIII, y de hecho, además, una cosa que suele olvidarse también, se suele pensar, ¿verdad?, que la ilustración es la ilustración. No, no. La ilustración hace que renazca el Renacimiento español, pero de una manera bárbara. La cantidad de cosas que se publican, que se reeditan del siglo XVI en el siglo XVIII es monumental. Pero no solo lo que se reedita, sino lo que se copia. Lo que se copia del siglo XVI es apabullante. Y es más, incluso se crea una institución que se llama la Real Academia de la Historia, cuyo cometido fundamental es el de escribir una historia, digamos, oficial, bien documentada del pasado, ¿no? Y ahí, desde luego, tiene una importancia crucial el siglo de oro, claro, ¿qué le vamos a hacer? Los dos siglos de oro, el siglo XVI y el siglo XVII, ¿no? Bueno, esto es alguna de las cosas que tengo por aquí apuntadas. Antes el profesor Bellacañas hablaba de Fernández de Córdoba. Vale, es Cabrera de Córdoba, pero bueno, es que al decir Fernández de Córdoba he dicho, oh Dios mío, los descendientes de... No, y Cabrera de Córdoba... Cabrera. Es verdad que hasta el siglo XIX no se publica la historia de Felipe II, pero sí que se publica dos obras suyas anteriores, una historia de España, y se publica sobre todo, un libro soberbio y maravilloso, que es el de cómo hacer historia, porque ellos estaban en otras cosas. Vamos, no es una cosa que agobie ni que angustie en el siglo XVI y en el siglo XVII lo que dicen fuera. ¿Por qué? Primero, porque los contactos internacionales existen. ¿Cómo no van a existir los contactos internacionales con la monarquía católica, que es la monarquía más poderosa? Estaban deseando los franceses en escribirse y lo hacían aquí. Y además también, bueno, todo esto es muy apresurado y discúlpenme, ¿verdad? Los contactos con la Italia historiográfica del siglo XVI son monumentales, pero no Nebrija y Pedro Mártir de Angleria, no, todo esto se continúa luego en el siglo XVI, entrado el reinado de Felipe II, ¿no? Hay personajes, vamos, todos, o sea, es que los contactos historiográficos no es un mundo cerrado, aquí esto está abierto, y lo de la leyenda negra, que es un término acuñado por juderías a principios del siglo XX, pues como tal, naturalmente no les preocupaba en el siglo XVI. Ellos están a otra historia, Claro que conforme se va perdiendo el poder político, claro, al ir perdiéndose el poder político,
se van sintiendo estas inseguridades y se hacen todas estas cosas, claro, con lo de Masson de Morvilliers, ¿no? Como punto de referencia. Cabrera de Córdoba, por cierto, al cual lo define Cervantes como el Tácito español, ¿eh? Cabrera de Córdoba, y así lo cita, claro, ser un Tácito a principios del siglo XVII, bueno, pues ya es la entrada del senequismo y ya son otras formas de concebir todo. Es una ruptura cultural monumental y que se da, vamos, o sea, es que es normal. Cervantes, por cierto, arremete contra los humanistas de una manera despiadada, contra el humanismo tradicional, yendo a la cueva de Montesinos, por ejemplo, también, ¿no? Claro, los cronistas tienen lo mismo, los libros de historia, que otra cosa fundamental y que es preciosa, que es el cómo se debe escribir la historia. Y no olvidemos también que sobre los Austrias se escribe en tiempos de los Austrias. Desde Juan Ginés de Sepúlveda de las crónicas de Carlos V hasta Fray Prudencio de Sandoval en tiempos de Felipe III. Por cierto, cronista real, escribe sobre Carlos V y así sucesivamente, en una tradición de orígenes historiográficos italianos, pero que se había asentado en tiempos de los reyes católicos, con esa cantidad inmensa de crónicas que se escriben, un montonazo de crónicas del reinado de los reyes católicos, ¿no? Y luego en tiempos de Felipe II todo esto se para. Sí, ¿por qué? Pues porque Felipe II está en otra cosa. Felipe II, el problema historiográfico fundamental que tiene Felipe II es desdecir la cantidad de barbaridades que se ha dicho contra el mundo católico, que él se convierte en defensor fidei, en defensor del mundo católico frente al Papa que anda por uvas. Él es el gran defensor del mundo católico y tiene que responder a las cuestiones de los escritores luteranos y protestantes reformados en general de Magdeburgo, ¿no? Entonces, bueno, aquí se pone a trabajar el Escorial y la Universidad de Alcalá, por designación papal, por cierto, la Universidad de Alcalá, por la gran biblioteca que tienen, se ponen a trabajar en escribir una verdadera historia de la Iglesia Católica y todas estas cosas y tal y cual, contra las mentiras de los herejes, ¿no? En fin, el mundo, a mi modo de ver, todo el mundo historiográfico este es fascinante, es maravilloso y, en fin, pues yo lo siento, es que si se me da cuerda podría seguir aquí un rato muy largo, pero con esto yo creo que, y siempre he dicho, y esto yo creo que lo tenemos todos en la cabeza, ¿verdad que sí? A la hora de escribir historia, bueno, por supuesto, documentos, a la crítica documental hay que saber mucho, para escribir historia, hay que ir aprendiendo. Por supuesto, y que cuando se escribe historia o se lee historia, tan importante es el hecho histórico en sí mismo, la historia en sí misma, como la transmisión que se ha hecho de ese hecho histórico, es decir, la historiografía. El historiador sin historiografía no es un historiador, naturalmente, ¿no? ¿Verdad? Y con respecto a lo del el nivel de los conocimientos de historia y tal, en 1844 se abrieron los archivos en España. Y en este momento me están llamando un momentín. Ahora mismo vuelvo. En 1844 se abrieron los archivos a la investigación histórica. ¿Alguien había escrito? Ah, no, era el mismo Alfredo. Si se oye. Pues nada, ¿alguien quiere? No sé si es para un minutito y que continúe, o si alguien quiere ir comentando algo. Enrique, Sí. ¿puedo intervenir yo un momento Sí, por tocando supuesto. el tema? Ha vuelto el profesor. Perdón que interrumpa, pero es el del correo que me trae un paquete ahora. Yo lo lamento mucho y como estoy solo, pues tengo que abrir. Claro. Perdónenme. Pues nada, mejor. Pero bueno, no sé si habías terminado, querías continuar. Sí, no he terminado, o sea, esto es infinito. Pero adelante, ya me callo. Bueno, la profesora Drazdova quería comentar algo y luego... Enrique, no, lo que pasa es que, puesto que el profesor Álvarez se ha ausentado por la razón muy comprensible, yo quería llenar este espacio que pensaba que sería efectivamente ha sido breve con una observación
que no tiene una relación directa con el objeto muy histórico y muy profesional que constituye el tema de esta mesa redonda. Lo que pasa es que como intervino doña Natalia Antonova, la traductora, pues yo como traductora, como hay algunos aquí presentes, ¿no? También a lo mejor Jesús García Gabaldón también podría opinar, aunque no es un tema relacionado con la causa absolutamente histórica de profesionales, pero ya que salió la cuestión de la traducción, yo quería, hablando de la creación de los posibles, no sé, mitos o leyendas o, en la traducción y en cierto sentido la responsabilidad de los traductores en todo ello, pues puesto que sigue siendo un medio de comunicación, la traducción, y muy serio, ¿no? Porque puede afectar gravemente, según cómo se mire, pues tratando este tema, creo creo recordar que la obra que mencionó la profesora Antonova era de 1950-51 y la terminología que ha utilizado o ha escogido a utilizar el traductor. Y posiblemente ahí, en la fecha de la publicación de la traducción en cuestión, radica precisamente una de estas no digo controversias, pero esta sutileza que tenemos que, en este caso, creo yo, tomar en consideración, que es que la problemática del oficio, como dijo el profesor Villacañas en relación al oficio del historiador, el oficio de la traducción hasta en estos años 50-60 todavía empezaba a desarrollarse vamos a llamarlo así, las pautas teóricas, el fundamento, fundamentación, fundamentos teóricos del oficio de la traducción. Y hasta hace relativamente, bueno, hasta los años 70, bien entrados 80, no han sido plasmados en las correspondientes investigaciones, el debate entre los traductores, por una parte, y lo más importante, de las escuelas lingüísticas, que aportaron todos ellos, la rusa, la española, bueno, las europeas, para no enumerarlas, pues la aportación ha sido muy fuerte, con lo cual yo creo que venimos una de las conclusiones de este debate, pues es lo que para mí muy acertadamente comentó el profesor Villacañas, pero aplicado a la traducción. El traductor no puede entrar en el combate, no formar parte del combate que se desarrolla en los contenidos de cualquier texto que es objeto de traducción, y el traductor, por tanto, no puede aportar de ninguna forma en la forma nueva lingüística de la lengua de recepción del mensaje de un autor original en su lengua. Y cuando digo lengua, estamos hablando no solo de la forma lingüística, de las formas, no estamos hablando de la información codificada de la cultura y la visión del mundo, entre otras cosas, los mitos y las leyendas y demás cuestiones relacionadas con la cultura codificada nacional, codificada en la lengua nacional, pues el traductor no tiene derecho a aportar en ningún momento en su versión en la lengua de traducción su visión personal subjetiva en cuanto a la materia que se trate en el texto objeto de traducción. Sin más, gracias, me parece que he abusado demasiado de vuestro tiempo. Muchísimas gracias. Indudablemente la cuestión de cómo se han trasladado
los documentos y los textos a otras lenguas, pues también es fundamental, y como a lo largo de la historia ha habido una serie de ideas y de reflexiones y de teorías sobre la traducción, y ahí está la cuestión de las bellas infieles. Y con respecto a la alteración, pues nada, me viene a la mente aquella traducción francesa del siglo XVIII de Don Quijote, en la que Don Quijote al final no muere, sino que el traductor hace que siga viviendo y luego él escribe. Bueno, eso se hace hoy. Entonces, sí. Sí, hoy. Pues, ¿se puede? sí. Adelante, adelante. Creo que Yekaterina quería, la profesora Jurčić quería, ¿quién ha dicho? ¿Se puede? Sí, sí, se puede. Sí, por favor, sí. Sí, yo quisiera comentar, desarrollar un poco de las ideas que nos presentó la profesora de los 2 días. Entonces, primero, la traducción a qué se refirió, la traducción de Altamira, a qué se refirió la profesora Antonova, es muy bien conocida. Entonces, en aquellos tiempos el problema está claro, es el control ideológico sobre el trabajo de traductor y la censura de la casa editorial y de los editores. Pero con el ejemplo del siglo XVIII, en el siglo XVIII había unas traducciones de la famosa obra de Abate Reinal sobre europeos en los Indias, en el Nuevo Mundo. Había traducción española de Almodóvar, a mí me parece, y había una traducción al ruso. Entonces, pero al salir, al momento de su publicación, los traductores pensaban que era necesario añadir algunos comentarios al texto original. Es decir, que la traducción que obtuvo el público lector culto en el siglo XVIII, español o ruso, era el texto aumentado, comentado, no por las razones de la censura, incluso por las razones de la censura, pero también por este sentido de la responsabilidad de comentar algo antes que la obra salga al espacio público, porque el espacio público está controlado, está bajo control, el público lector es anónimo, su reacción no se puede prever, y de aquí esta responsabilidad de traductor por su texto. Estamos hablando de la época moderna, no estamos hablando de la época de hoy, estamos en las condiciones muy diferentes, pero en aquellos tiempos sí. Esta responsabilidad social al momento de la publicación pues definió todo. Entonces, la postura de traductor, de editor, de autor, era muy, muy diferente. Entonces, eso, un comentario. Gracias. Muy bien. Me están pidiendo un paso aquí, primero un poco por orden de solicitud. Primero Erasmo Rejón ha pedido comentar algo y después el profesor Villacañas, ¿vale? Entonces, Hola, Erasmo Rejón, hola. Sí, se oye. ¿Me oye bien? Sí. Y en relación con lo que ha comentado el profesor Villacañas del sentir popular, bueno, quería hacer un comentario / pregunta, que debía comentar algo. La pregunta concreta sería, ¿podríamos decir que las élites tratan de implantar en las capas populares el sentir trágico de la leyenda negra? Es decir, igual vengo demasiado al presente, pero se me ocurre, por ejemplo, el caso de la generación del 98. Creo recordar que es Chávez Nogales el que menciona, creo que está también en Baroja,
cómo los madrileños acuden a los toros con total pasividad e indolencia ante el problema de las colonias. Y mientras tanto tenemos pues Unamuno, Baroja, etcétera, una generación en realidad autoconstruida. 20 años después, en los artículos de ABC de Azorín, una vez Ortega padre le levanta el veto de anarquista, ¿no? Que me recuerda mucho esta idea de que sé que le gusta al profesor Villacañas del catejo, ¿no? Una especie de dilación temporal. Y de hecho, mi percepción es que la decolonización, desde el punto de vista de la acumulación de capital, fue perfecta porque la banca salió reforzada, de manera que hay una especie de traslación, puede ser, de lo histórico a lo estético, donde la historia se convierte en pensamiento metafórico y en mito. Ese era mi comentario. Podría decirse que las élites solo hablaban a las élites, pero también es verdad que existía la lectura pública, por ejemplo. No sé qué pensáis, si queréis comentar algo al respecto. Sí. ¿Enrique? Sí, no, adelante, adelante. Va a daros paso. Sí. Son varias cosas las que me gustaría comentar, ¿no? Ciertamente. Quería comentar, antes de comentar un poco las ideas que nos ha dejado Erasmo, me gustaría comentar el asunto de la traducción una vez más, porque creo que de la misma manera que podemos pensar y reconstruir detrás de toda gran publicación de época, sobre todo en un régimen de poder, ¿no? tan importante como el que genera la monarquía hispánica. Detrás de cada gran obra, en cierto modo, hay una política. Una política puede ser mayor o menor, pero hay un contexto político que la hace significativa. De la misma manera podemos decir que ocurre con las traducciones. Las traducciones no son un hecho intelectual puro, es el reflejo de determinadas relaciones internacionales. Esto se ve muy bien, por ejemplo, cuando los Estuardo quieren acercarse a la monarquía hispánica con el fracasado intento de casar a Buckingham. Hay toda una política de traducciones de intelectuales españoles en Inglaterra, de traducciones importantes desde el punto de vista político, porque, por supuesto, los Estuardo tienen un modelo de monarquía que se parece más a la monarquía hispánica que a la monarquía isabelina. Lo mismo sucede en Francia con el duque de Guisa. Cuando el duque de Guisa es hegemónico frente a los hugonotes, hay una gran capacidad de traducción de la cultura española. Pero, una vez más, son actos políticos que están sometidos a un régimen político. Y en este sentido conviene darnos cuenta de la significatividad que tiene en cada momento y, por lo tanto, que no existe la obra en el sentido actual del término, sino que es una intervención. En este caso, a veces se producen cosas extraordinarias, porque cuando uno de nuestros preceptistas, Santa María, que publica una obra sobre los consejos y la República de los Consejos, es traducido al inglés, pues pone en circulación una metáfora muy importante, que es la del Leviatán, como gran pez que devora toda la estructura de poderes intermedios, que en el fondo está inspirando posteriormente la construcción política de Hobbes, ¿no? Ahora, antes surgió una cuestión que a mí me parece muy relevante, que es que podemos decir o preguntarnos lo mismo que nos preguntábamos sobre hasta qué punto los españoles vivían la leyenda negra. Podíamos pensar hasta qué punto los españoles normales, ¿no? O el público en general estaba preocupado por la cuestión de qué significaba ser español, ¿no? Esto, efectivamente, es algo que se puede estudiar con tranquilidad, pero que tampoco estoy completamente convencido de que este fuera un gran
problema identitario, ¿no?, de época. En este sentido, yo sí que creo, ¿no?, que hay algo importante, que es lo que a mí me ha interesado, y por eso ahora voy con la cuestión de Erasmo, que es que, en cierto modo, la monarquía hispánica y luego las élites que proclamaron su herencia y aquellos que se legitiman, en cierto modo, en el presente todavía, aludiendo a ese pasado, ante el hecho que tiene cualquier poder que enfrentar, que es el de identificar aquello que le une a su sociedad, cuál es el cemento que realmente le une a su sociedad, optaron en muchas ocasiones por el cemento negativo. Esto es, lo que nos une como poder y como pueblo, como poder y como sociedad, es lo que nos desprecian los demás. Y ser español era fundamentalmente ser despreciado por el resto de los poderes europeos. Desde el punto de vista de las relaciones internacionales, esto es muy sintomático, ¿no? Que los jesuitas hayan contribuido de un modo tan intenso a la leyenda negra es antiintuitivo, pero es verdad. Esta vinculación, ¿no?, entre el poder y sus pueblos, sobre la dimensión negativa de que tenemos que estar juntos porque fijaos lo mal que hablan de nosotros fuera, esto me parece que es la peor manera de utilizar el poder público para identificar a un pueblo. En el fondo era como decirle, yo no sé muy bien qué es lo que sois, españoles, ni sé muy bien lo que me une a vosotros, porque tengo un poder patrimonial que en el fondo sois súbditos naturales y se ha acabado la historia. Pero sí sé que en el fondo me interesa que os unáis a mí interiorizando el sentimiento de desprecio que el resto de Europa nos dedica. Pero que el resto de Europa nos dedica a las élites dirigentes, no nos dedica a los españolitos que estamos procurando nuestra vida. Desde este punto de vista, lo que antes se comentaba, ¿no?, del deber del súbdito de defender al país de la leyenda negra, en realidad es sintomáticamente el único vínculo que realmente ha unido a determinadas élites con sus pueblos, ¿no? Y creo que en los momentos de estrés, de crisis y demás, eso ha generado una impronta, ha generado un reflejo y determina que también nuestras élites en la actualidad, cuando tampoco saben muy bien qué somos en España o qué somos los españoles, pues vuelven al reflejo de decir, bueno, al menos sabemos lo que somos, los despreciados por el mundo, ¿no? Pero este tipo de vínculos negativos en los que yo he insistido, pues tiene poco recorrido, muy poco recorrido, porque nos dice lo que no somos, pero nunca acaba de decirnos lo que somos realmente. Y creo que este es un problema que yo he intentado analizar, pero que en el fondo muestra el déficit cohesionador de nuestras élites, ¿no? Esto se ve muy bien cuando nos damos cuenta de que no es nuestra mirada. Nos damos cuenta de que los intelectuales que desde el punto de vista actual merecen ese nombre en nuestra historia, en cierto modo han interiorizado esta visión. Estoy pensando en Mariana, que si hay un historiador, eso es Mariana. Estoy pensando en Saavedra Fajardo, que no es cualquier cosa, y estoy pensando en Gracián. Estoy pensando en 3 generaciones que atraviesan toda la segunda mitad del siglo XVI y prácticamente todo el siglo XVII. Y verdaderamente cualquiera que en la actualidad quiera tener una mirada medianamente reflexiva de lo que es la inteligencia española, tiene que pasar por estos 3 autores, todos los cuales pusieron el mismo dedo en la llaga. La relación entre los poderes públicos y los pueblos no está bien construida en España. Y las críticas que pudieron hacer en ese momento, críticas que también iban dirigidas a la intelectualidad, hay que ver República Literaria de Saavedra, son críticas que deben ser tenidas en cuenta porque evidentemente nadie puede negar que aquellos 3
intelectuales eran profundamente patrióticos y eran personas que amaban a su país, pero se daban cuenta de que efectivamente había muchos elementos criticables en la medida en que no había un vínculo fuerte, positivo y sólido entre las élites dirigentes y los pueblos. Y esto es lo que se vio cuando finalmente todas nuestras guerras europeas construidas sobre ejércitos profesionales, pues tuvieron que ser atendidos por los pueblos, ¿no? El propio Cabrera de Córdoba nos cuenta de un modo simpático como cuando llegaban las levas a los pueblos, la gente se iba a la montaña y no se encontraba un joven realmente en los pueblos, ¿no? Lo cual testimonia que aquella lucha era enormemente lejana del sentir popular. Y esto sucede no porque España sea una cosa especial, ¿no? Esto sucede allí donde el patrimonialismo como idea política se estructura como única idea política, ¿no? Y el patrimonialismo, como todo el mundo sabe, el patrimonialismo es la proyección de un régimen privado, que es el de la casa, sobre una estructura política que es de naturaleza republicana y pública. Y esto, naturalmente, que lleva consigo una pérdida de vínculo y de cemento entre las élites y los pueblos. Bien, me había pedido la palabra Ana María Carabias. Buenos días, buenas tardes ya. Miren, es tarde y no quiero abusar para nada del grupo que está aquí debatiendo, pero admirando profundamente la labor del profesor Villacañas, yo estoy en desacuerdo con algunas cosas que aquí ha expresado. Las más importantes, por ejemplo, yo creo que es absolutamente imposible hacer una historia como la que usted plantea y le reto a que usted la haga. Es imposible desnudarse completamente de lo que uno es para hacer una historia. Ya decía Febre que había que hacer un conocimiento científicamente elaborado, pero evidentemente la subjetividad está lejos de lo que es la capacidad de historiar. Por otra parte, usted ha hablado de si había o no una configuración de la cultura popular. A mí me parece que en los últimos 10 años hay notables avances en este ámbito, desde las obras de Morgado, Francisco Javier Lorenzo Pinar, bueno, Caro Baroja en su día, Máximo García Fernández, Gloria Franco Rubio. Hay mucho, se ha hecho mucho a este respecto. Pero lo que más me ha llamado la atención es el comentario que se ha hecho sobre, porque es verdad, es un tema muy importante, es la libertad del intelectual, que se puede aplicar a todas las épocas. Y en este sentido, quiero recordar algo de lo que el profesor Villacañas y el profesor Alfredo Alvar saben muchísimo. La Escuela de Salamanca y cómo Francisco de Vitoria no solo criticó la teoría del emperador, incluso del papa, pero no solo en el tema de los indios, sino en el tema del maestro del emperador, de Erasmo, en lo que fue la reunión para evaluar la posible heterodoxia de las obras de Erasmo. Pero no solo en el siglo XVI, es que ahora estamos hablando aquí del siglo XVIII, y en el siglo XVIII a mí me parece que hay importantes elementos de libertad del intelectual frente al poder establecido. Les voy a poner solo un ejemplo muy rápido. La familia Rojas y Contreras. Cuando se produce el motín de Esquilache, la familia Rojas y Contreras ocupa el poder absoluto, una cuota de poder enorme en España. El presidente del Consejo de Castilla era Diego de Rojas y Contreras, el del Consejo de Indias, su hermano José, el del Consejo de Hacienda, su hermano Fernando. Se demuestra que han contribuido con su dinero particular al fomento del motín de Esquilache. Y Carlos III destituye al presidente del Consejo de Castilla, lo manda incluso a Formentera, no se va. Al poco tiempo, todas estas personas siguen teniendo un poder omnímodo y hasta el propio Carlos III da un nuevo marquesado, el marqués de Alventos, a uno de ellos, a José de Alventos. Es decir, que la libertad sí que se ha mantenido, por lo menos en determinadas cuotas. Y por último, perdón, solamente el tema de la leyenda negra o la leyenda rosa. Yo estoy segura de que la doctora Elvira Roca no está aquí porque está el profesor Villacañas, y yo creo que su teoría solo comentar que me ha dado una explicación y no quiero entrar, perdón, a punto de no poder hacer su propia ponencia y ya está, pero bueno,
Sí. También cada uno. Sí. Solamente quiero comentar que además de esta leyenda negra, que yo creo que al pueblo español, como decía el profesor Alvar, le importa un pito, realmente es que no le importa mucho, pues está una leyenda rosa al revés, porque la leyenda negra parece que se formula en el exterior, pero la leyenda está o rosa o dorada es en el interior. De manera que se han magnificado obras de personas que con una verdadera historia inventada. Por ejemplo, el caso de las mujeres sabias del Renacimiento. El profesor Alvar sí que ha escrito de algunas de ellas. Es falso como Judas. Ni Beatriz Galindo fue maestra de nadie, nadie, criada, que cobraba 15.000 maravedíes al año, mientras que el maestro Diego de Deza cobraba 100.000. 100.000, Lucía de Medrano, una catedrática de Derecho Canónico, una chica joven, catedrática de Derecho Canónico de la Universidad de Salamanca. Eso es no entender nada de historia. Es decir, que ha habido también una especie de invención de una realidad dorada que, bueno, compatibiliza o se enfrenta a lo que es la leyenda negra. Perdón porque sé que es tarde y no quería abusar más de ustedes. Gracias. Muchas gracias. Bueno, no sé si creo que Alfredo o Natalia Antonova quisieran comentar algo más. O, sí, en fin, sí. puedes libremente intervenir porque ya no sé. Es por problemas de sonido. No he oído bien al profesor Villacañas cuando ha citado a 3 personajes: al padre Mariana, a Saavedra Fajardo y el tercero. A Gracián. Gracián. Vale, gracias. Sí, bueno, claro, que Mariana no es historiador solo, claro. Bueno, es que, vamos a ver, a mí la maximalización en historia me da mucho miedo. Aquí en fin, no sé, vamos a ver, primero, el padre Mariana no es solo historiador, esto es de sobra sabido, y tiene unos textos que son un poquito molestos, tan molestos como que él, que es élite, que no sé lo que es la élite, ¿de acuerdo? Pero él, porque aquí hemos hablado de las élites, se está hablando de las élites, pero no se definen. El padre Mariana, que es élite, le mete en mano y lo ponen en un proceso inquisitorial, que no es inquisitorial, pero que parece ser inquisitorial, porque es un ser que es molesto, pero no por la historia de España, sino que es molesto por de Reget Reis Institution y por la cuestión de los impuestos. No por la historia de España, que de hecho además él comete la imprudencia de escribirla en latín y traducirla al español para que la puedan leer. Tiene tela el asunto, es fantástica. Bueno, luego lo de sí, claro, es una monarquía patrimonial, claro, porque él es señor de vasallos, es una monarquía patrimonial, como patrimoniales son los territorios señoriales y todo esto. Pero ojo, que no todos los vasallos del rey son campesinos, porque los estudiantes de derecho, no estoy hablando a Villacañas, los estudiantes no solo quiero decir, los estudiantes de derecho de las universidades son igual de pecheros que los campesinos, pero estos son élites y los otros no. Entonces, en fin, creo que el abanico es inmenso. No puedo estar de acuerdo con citar que las levas no interesan a nadie. Bueno, no interesan a nadie, por supuesto que no, en el momento en que la gente empieza a ver que eso, que ya no es lo que era, o que ya no hay tanta gente, porque no hay que olvidar la crisis demográfica de finales del 16, que es cuando escribe Cabrera de Córdoba. Pero ojo, que Cervantes estaba muy a gustito en Roma y se enroló en la flota de don Juan de Austria en Lepanto, es decir, que durante mucho tiempo mucha gente sí que quería ir, muchos jóvenes, este tiene 21 años cuando se alista, sí que había muchos jóvenes que querían ir por ahí a la defensa de 2 cuestiones que imbrican aquel mundo. Uno, la defensa de una dinastía. Amigo, esto es así, ¿qué le vamos a hacer? Otra cosa son los mecanismos por los cuales se construye el discurso por el que hay que apoyar o ayudar a esa dinastía, que es la que nos protege y está puesta por Dios. 2, la defensa de la religión católica, que es la que da tranquilidad, porque cuidadito, que los herejes, mira lo que han liado en Europa. Bueno, quiero decir esto minimizando el asunto, ¿no? En fin, es que, bueno, pues por esto me dedico yo a este oficio, es que es maravilloso. Y, por cierto, que no se nos olvide a los arbitristas,
estos seres críticos, que no son solo Caja de Leruela o Fernández de Navarrete o el otro, los que publicaron sus mamotretos en el siglo XVII, no, no, los arbitristas que critican y que le están diciendo al rey, gentes del común, pero muy del común, que le están diciendo al rey, majestad, que te están chuleando una renta en tal pueblo. Y esto lo que están haciendo es incluso proponiendo, por vía indirecta y como consecuencia, que deje de haber cortes, porque el rey puede incrementar sus ingresos por vía de las regalías que se le ocultan y que deje de haber cortes, ¿no? Los arbitristas también, el arbitrista popular también es un género muy interesante que creo que no se ha tenido en cuenta porque se cree que los arbitristas son Caja de Leruela. Y termino. Evidentemente que el traductor, bueno, supongo que esto es en relación a lo que ha dicho la profesora Drozdov, que a día de hoy se tendrá que el traductor no debe alterar el texto que traduce y que debe, de acuerdo, pero los historiadores no somos transcriptores paleográficos, ¿de acuerdo? Los historiadores, lo que pasa es que hay que estar ya más maduro y haber leído muchas cosas, debemos pasar de la transcripción paleográfica a la interpretación del aluvión documental que tenemos que manejar. Por lo tanto, nosotros sí que debemos ir un poco más allá, ¿no?, que el de la edición de textos, que por otra parte, y a día de hoy, a mí me parece fundamental que el historiador profesional tenga una parte de su actividad dedicada a la edición de textos y búsqueda de fuentes, y a la edición, por supuesto. Eso es una parte del trabajo. La otra parte del trabajo es la relectura, la reinterpretación de toda esa documentación. Si no, fotocopie usted un Codoin y coloque el Codoin, que para eso se empezó a publicar en el año 40 y tantos, ¿no? Y en cualquier caso, la búsqueda de los héroes nacionales en el finales del 18, con la Ilustración ya, es un tema, pero es un temazo, es el temazo. ¿Quiénes somos los españoles? ¿Y qué es el ser español? ¿Estar en contra de la Inquisición o estar a favor de la Inquisición? Gran pregunta, ¿no? Perdón, es que, en fin, si se me da cuerda con todo esto, es que es mi profesión y mi vocación. Me puedo enrollar muchísimo, perdónenme. Y esto lo que me traían de correos es un caprichito. Travels Through Spain, una edición de 1781, primera edición de este libro de Travels Through Spain. Hombre, que en España esté la gente obsesionada con la leyenda negra y resulta que por ahí te están publicando unos libracos que no veas, cantando cómo es España a finales del siglo XVIII, es que es muy patético. Pues claro que este país es, como dice en el anuncio del aceite de oliva en la tele, claro que es un gran país. Hemos tenido hispanistas. Ya me callo. Nada, el profesor Villacañas creo que había pedido también una pequeña intervención, ¿verdad? Sí. Bueno, hablando de traducciones, ¿no? Richardson, el estudio sobre Carlos V, que se le presenta a Carlos III para que lo edite, al final no logran traducirlo, ¿no? Y verdaderamente es un libro que se puede leer todavía, ¿no? Con un libro muy elegante y un libro que es importante. Pero me gustaría hacer una mínima respuesta a la profesora Carabias, con la que comparto lo que ha dicho. Por supuesto, el hecho de que la historia sea plural. Y yo, finalmente, para poner las cartas encima de la mesa, soy un beberiano. Vamos a la historia con los problemas del presente y vamos a la historia desde el punto de vista de determinados valores que deben quedar claros para que no interfieran de un modo subrepticio en el relato histórico. A mí me interesan las relaciones del poder, del poder institucional con los pueblos, y yo voy a la historia con la idea, por supuesto, de fomentar una ciudadanía crítica, responsable, activa, y me imagino que esta será debemos suponer que esto es lo que hace cualquier historiador. Por eso la historia es plural, justamente porque no puede evadir esa dimensión de subjetividad. Yo creo que ahí estamos de acuerdo. Por supuesto que yo sé que se han hecho estudios muy importantes sobre cultura popular, ¿no? Tanto en la época clásica como luego posteriormente, a partir del 98, ¿no?
Fulgencio, no sé, no recuerdo ahora el nombre, pero ha hecho cosas muy interesantes. Lo que estoy diciendo es que quizá no haya un estudio acerca de los reflejos en la cultura popular de la recepción específicamente de la leyenda negra, ¿no? De este punto concreto, no desde luego desde el otro punto que por supuesto que estamos totalmente de acuerdo. Y respecto de los intelectuales, por supuesto que la noción de libertad del intelectual es muy relativa. Y es una cosa muy compleja. Es muy posible que nadie en la Inglaterra reformada de Enrique VIII estuviera en condiciones de publicar lo que publicaba Las Casas, obvio. Es muy posible que nadie estuviera en condiciones de publicar en ese momento lo que escribe Vitoria, ¿no? Que es decirle con toda claridad al emperador, usted no tiene derecho a la posesión de las Indias. Tendrá derecho si por la razón natural de las relaciones comerciales usted sufre quebranto y entonces puede poner una fuerza pública para garantizar sus intereses, pero ni usted tiene derecho por ser el señor del mundo, ni el Papa puede dárselo porque tampoco lo tiene. Estamos totalmente de acuerdo que los estamentos bien posicionados en la estructura de la Iglesia Católica en España han contado con una libertad que posiblemente no sea comparable a cómo han gozado los intelectuales en general bajo otros regímenes. Pero al mismo tiempo es preciso decir que si te sales fuera de esas élites clerc, es muy complicado que goces de esa libertad. Por ejemplo, el propio Ginés de Sepúlveda, el que no está en condiciones en la polémica con Las Casas de ver editado la parte de su debate, porque los dominicos están en condiciones de bloquear la publicación de sus puntos de vista y solo conocemos sus puntos de vista porque Las Casas los reproduce lo suficiente para atacarlos y criticarlos. Estamos totalmente de acuerdo. El ejemplo que yo suelo poner es el de Vives, que conozco relativamente bien. Cuando Vives escribe el socorro de los pobres, acerca del socorro de los pobres, en el año 1528, hay una traducción ya hecha de Bernardo Pérez de Chinchón y se le presenta la traducción en 1528. Él, un hombre que viene del duque de Gandía, se le presenta al inquisidor y al representante del arzobispo de Valencia, Lamarck. Pero es un libro que efectivamente es pasado por la censura, se le mete en un cajón y hasta que Mayán lo saca en el siglo XVIII. No esa traducción, sino otra, no se conoce, ¿no? Desde ese punto de vista, yo creo que, como tú dices, y estoy completamente de acuerdo, la libertad del intelectual siempre es una cosa concreta, no es una cosa de principio general. Y es verdad que nunca se niega en absoluto, porque es una cosa concreta, nunca nadie le puede negar en absoluto. En España hay libertad para unas cosas y hay libertad menos para otras. Y desde luego, lo que no hay, a mi modo de ver, es la construcción de una república de las letras, cómo empieza a construirse, atención a esto, no en la época dura de la Reforma, sino cómo empieza a construirse justo cuando se llega a un elemento innovador, importantísimo y fundamental, del que España queda fuera, que es un imperio con dos iglesias, después de Augsburgo, 1555. Es entonces, cuando hay un imperio con dos iglesias, cuando se comienza a configurar una intelectualidad permeable, que no se sabe muy bien quién es católico, que no se sabe muy bien quién es luterano, que a veces para cobrar una herencia me hago luterano. Bueno, hay ejemplos. Y esto va a suceder igual en los Países Bajos, incluso en plenas guerras españolas. Y ahí se genera una intelectualidad que yo creo heterogénea, dispersa, que yo creo que
es específicamente moderna porque tiene que generar estructuras de tolerancia, porque son dos iglesias las que están conviviendo bajo un mismo régimen político, y esto, España, desgraciadamente, queda fuera de esto. Y esto significa que no amplía su sentido de la libertad, ¿no? Esto quisiera decirlo porque me ha parecido muy interesante la argumentación. Y, por supuesto, estoy de acuerdo con Alfredo de una manera total. El potencial crítico que tienen los arbitristas es extraordinario, pero él conoce tanto como yo cuando el contador Luis Ortiz, recién tomada posesión, Felipe II, le presenta lo que debe hacer para que los dineros no salgan del reino, y Felipe II, que apenas entiende nada, tira todos los papeles de la mesa y no hace caso de nada. ¿Y qué es lo que hace? Confiscar toda la plata que hay en Sevilla. Claro, con esto no se puede construir un país moderno. No se puede construir un país moderno cuando la dimensión de la fiscalidad permite que el rey pueda efectivamente no solo producir bancarrota, sino además confiscar los bienes privados que hay en un puerto. Esto los holandeses no lo hacían, y eso generó un nuevo derecho comercial, generó un nuevo derecho de compañías, generó un nuevo derecho como relación entre el rey o el señor político y los pueblos, que generó confianza positiva. Y claro, esto es muy importante para el desarrollo de la modernidad. Bueno, como dice Alfredo, esto es un debate infinito, por supuesto, y yo no quiero decir la última palabra, quiero solamente, bueno. Desde luego, sí, es infinito. Y los holandeses eran herejes y piratas. Pero, no, hombre, y es que parece que todo, y se hace el gran debate del Mare Clausum y el Mare Liberum, pero oye, aquí lo que se tenían eran las burlas papales, que era el que mandaba. Pues es que esto es lo que hay, es que esto es lo que hay, y esto es lo que va evolucionando naturalmente. Es que la historia es un proceso permanente y evolutivo. Por eso un historiador tiene que desconfiar de las, creo yo, o yo por lo menos así lo hago y lo practico, de las grandes interpretaciones que me parecen bastante decimonónicas, en donde no existen tres cuestiones fundamentales para el historiador. Una, el personaje, dos, el espacio geográfico, tres, el mundo cronológico. Sin cronología no hay historia. Y eso es un disparate. Uno no puede estar jugando a la vez, por ejemplo, ¿verdad?, con los escritores del siglo XVIII y como si tuvieran la mentalidad de tiempos de los reyes católicos. No, hombre, no, esto, ¿verdad? Esto no. Bueno, en fin, es que es un oficio entero todo esto. Esto da mucha tela. Bueno, la verdad que evidentemente... Y a Esther Gómez Sierra, no sé quién, yo no caigo, creo que no la conozco, pero muchas gracias. Si quiere intervenir algo, Esther Gómez Sierra, que ha escrito un comentario, si quiere comentar. No me encuentro. Por un lado, no sé si me oye. Bueno, voy a... Hola, no me ¿Sí? encuentro, soy Esther Gómez Sierra, hola, no me encuentro para sacarme con imagen. Sí. Gracias, ha sido todo muy interesante y me parece que, como bien dice Alfredo, esto es un tema que no se acaba ni se acabará nunca, porque estamos hablando del lenguaje. Y como todo viene por el vehículo de la lengua, y la lengua, por mucho que nos pese, es inestable, pues siempre habrá franjas ahí de discusión, hasta para el relato más imparcial, ¿no? Pero bueno, está en el texto que he puesto y no quiero derivar a otro debate, que entonces ya nos tiramos todo el día. Bueno, yo querría a lo mejor dar una última intervención casi despedida a los invitados de la mesa, a la profesora Jurczyk, al profesor Villacañas, al profesor Álvarez Guerra y a la profesora Antónova. Y un poco vamos finalizando porque ya vamos camino de las 2 horas, aunque yo me quedaría lo que hiciera falta porque realmente es
es interesante. Así que, pues no sé, Caterina, ¿quieres añadir algo, por favor? Pues no puedo añadir lo único, las palabras de agradecimiento para esta interesantísima, para la invitación a este interesantísimo debate. Y pues no quiero pues abusar del tiempo, pues el debate es incesante, pues sobre el tema es inagotable, porque somos historiadores, filólogos, traductores y traductoras prácticas. Esto es nuestra profesión, estamos hablando sin cesar sobre las cosas de nuestras profesiones. Entonces, pero aquí solo puedo agradecer a mis colegas por sus ideas interesantes. Gracias. Muchísimas gracias. José Luis. No, yo nada, agradecerte, Enrique, la verdad, a ti y a tu departamento la oportunidad de recuperar los estímulos intelectuales sin los cuales la vida no tiene sentido, sobre todo en esta época, y agradeceros mucho las intervenciones que han sido muy interesantes todas. Y nada, esperar que no sea la última vez que nos podemos cruzar pues, estas opiniones de un modo tan instructivo y civilizado. Muchas gracias. Alfredo. Muchas gracias por darme la palabra de nuevo. Yo sigo con los problemas de audición y, en fin, empezaré a ir al médico en vez de al ordenador, a lo mejor. Pues quiero agradecer a todos, a ti en especial y al departamento, por supuesto, la invitación cursada, a los demás compañeros de mesa, su participación en ella y cómo hemos podido desde la libertad poder hablar todo cuanto hemos querido, ¿verdad? Maravilloso. Y a nuestras, bueno, a los oyentes que han participado, agradecerles desde luego que hayan metido baza porque era muy interesante y muy importante, y desde luego manifestar a nuestras colegas rusas mi inmensa admiración por su bilingüismo, que me parece increíble. Eso forma parte de la leyenda negra española, que aquí lo único que sabemos hablar es como mucho dialectología y tal, ¿no? Y por supuesto el respeto que me merece el mundo de la traducción, ¿verdad? Tan humanístico y tan necesario para podernos entender entre todos, ¿no? ¿Verdad? Así que muchas gracias y muy agradecido de haber estado hoy aquí. Muchísimas gracias. Natalia Antonova. Pues estoy infinitamente agradecida por haberme dado la oportunidad de participar en este evento, y pues todo ha sido muy, muy interesante. La verdad es que he estado escuchando con atención y ha pasado como 5 minutos y ahora me doy cuenta de que han pasado casi 2 horas. Y es increíble. Pues muchísimas gracias, y para mí es un honor, enorme honor estar aquí y participar en una mesa redonda como esta. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias también a todos los que han participado. Con esto vamos a ir dando por finalizado tanto esta sesión pues como este seminario que nos ha tenido un par de jornadas. Realmente estoy encantado de cómo ha ido. Uno tiene una idea un poco vaga en la cabeza de cómo puede salir y al final pues la práctica es lo que es, y realmente estoy encantado de la respuesta que ha habido y de la participación y de la calidad de los ponentes y toda la gente que ha comentado también realmente. Y bueno, pues estoy tan encantado que, en fin, habrá que repetir en el futuro alguna vez, pero sobre todo dar gracias y muy expresamente pues a todos los que han participado como ponentes, como participantes de la mesa redonda.
a la profesora Roca Barea, a la profesora Jurchik, al profesor Villacañas, al profesor Álvarez Querra y a la profesora Antonova, pero por supuesto a todos los demás. Muchas gracias a la profesora Carabias, que ha hecho unas participaciones también realmente muy interesantes, y a todos. Entonces, seguramente pues subiremos las intervenciones, ¿vale? Para que se puedan luego consultar. Y si alguien está interesado en certificados, también hay recordatorios, pues me puede escribir a mi correo. Yo a los participantes, por supuesto, les enviaré, pero si alguien quiere certificado de lo que es asistencia, pues también las emitiré, ¿de acuerdo? Pues con esto finalizamos y muchísimas gracias de nuevo a todos. Adiós. Gracias. Adiós, hasta pronto. Adiós, gracias. Un placer. Muchas gracias. Adiós, adiós. 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 Adiós, gracias. Gracias. Concha, gracias.